No está la piedra movida, fue la tumba vacía está. Jesús resucitó. No está a la muerte, él venció. A la diestra del Padre está. Jesús siempre vivirá. Amigo, si no has conocido a Cristo, acéptalo, no esperes, pues tarde será. No digas, lo dejaré para mañana. No esperes que él mismo te diga, es tarde ya. No está la piedra movida, fue la tumba vacía está. Jesús resucitó. No está a la muerte, él venció. A la diestra del Padre está. Jesús siempre vivirá. No está la piedra movida, fue la tumba vacía está. Jesús resucitó. No está a la muerte, él venció. A la diestra del Padre está. Jesús siempre vivirá. No está la piedra movida, fue la tumba vacía está. Jesús resucitó. No está a la muerte, él venció. A la diestra del Padre está. Jesús siempre vivirá. Amigo, si no has conocido a Cristo, acéptalo, no esperes, pues tarde será. No digas, lo dejaré para mañana. No esperes que él mismo te diga, es tarde ya. No está la piedra movida, fue la tumba vacía está. Jesús resucitó. No está a la muerte, él venció. A la diestra del Padre está. Jesús siempre vivirá. No está la piedra movida, fue la tumba vacía está. Jesús resucitó. No está a la muerte, él venció. A la diestra del Padre está. Jesús siempre vivirá. No está la piedra movida, fue la tumba vacía está. Jesús resucitó. No está a la muerte, él venció. A la diestra del Padre está. Jesús siempre vivirá. Jesús, Jesús siempre vivirá. Jesús, mi Jesús siempre vivirá.
que cuando le hablo Él me puede oír. Maravilloso eres, Jesús. Te alabamos y te adoramos, Jehová mi Rey. Te exaltamos, Señor, oh Dios. Te bendecimos, Padre Santo. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza y la adoración. Oh, tú vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor, oh Dios. Tú eres el Rey altísimo, Jehová. No hay nadie que se pueda comparar contigo, Señor. Tú eres Dios merecedor de toda gloria, de toda honra, Padre Santo. Somos tu creación, somos tus hijos, somos tu pueblo reunido aquí en esta noche para darte gloria, para darte honra, para humillarnos ante tu presencia, para decirte que tú eres bueno, para decirte que tú eres santo, que tú eres maravilloso, que tú eres glorioso, Señor. Oh, que nos te exaltamos en esta noche. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, te damos la adoración. Oh, tú vives y reinas, Señor. Tú vives y reinas, Señor. En esta noche desciende con poder y gloria, Padre, visitándonos de una manera especial, Señor. En esta noche desciende, Jehová, que tu fuego descienda sobre nuestras vidas, Señor, oh Dios. En esta noche eres bienvenido, Padre Santo. Toma dominio y control de cada vida, Señor, de cada corazón. Padre, mira, Padre, la necesidad de cada vida, de cada mente, Señor, oh Dios. Y sea tú en esta noche ministrando, transformando, Señor, capacitando de una manera especial, Jehová, que podamos sentir tu fuego, Señor, que podamos sentir tu presencia, Jehová, Padre, que podamos ser renovados, Señor, oh Dios, que podamos ser transformados por medio de tu palabra, Señor. Oh, queremos más de ti, Señor. Necesitamos más de ti, Jehová. Necesitamos un maná fresco del cielo, Señor, oh Dios. En esta noche estamos listos, Señor. Estamos listos, Jehová, para recibir de ti, Señor, oh Dios. Llena nuestra copa, Padre. Llena nuestra copa, Padre Santo. Oh, manifiéstate en esta noche de una manera especial. Llénanos, Señor. Llénanos, oh Jehová, hasta rebosar, Padre Santo. Oh, Padre, nadie que viene a ti, Señor, vuelve a casa vacío, Padre. Oh, Padre, seas tú llenando, mi Rey. Seas tú llenando, Jehová. Aleluya. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Gloria a Dios. Anhelo conocerte, Espíritu Oh, nos planta para buena noche, hermano, y van cantar aqui com internos coração. Anhelo siempre estar cerca de ti. Sí, Señor. Mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Sí, desciende en esta noche, Jehová, desciende. Aceite derramado, unge. Oh, dile, hermano, úngeme, Señor, úngeme. Fuente de agua viva, saciar mi ser y amar el fuego de mi purifícame. Oh, vice, buena noche. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Oh, desciende en esta noche, Como Dios. aceite derramado, úngeme. Úngenos en esta noche, Jehová. Como fuente de agua viva, saciar mi ser y amar el fuego, ven y purifícame. Oh, sí, Señor, sí, Señor.
Oh, en esta noche, Jehová, oh, levantamos nuestras manos ante tu altar, Señor. Padre, te pidiéndote, desciende en esta noche. Oh, desciende con fuego, Jehová. Desciende con fuego, Señor, y unge nuestra cabeza, Señor. Úngenos en esta noche, Padre Santo. Oh, Padre, que tu llama, que tu fuego nos purifique, Señor. Que quite toda escoria, Jehová. Oh, que quite todo lo que no te agrade, Señor, oh Dios. En esta noche, enos aquí ante tu presencia, Jehová. Enos aquí ante tu presencia, Señor, como vasos en tus manos, Jehová mi Rey, como vasos en tus manos, Padre Santo. Somos instrumento en tus manos, Jehová. Oh, Padre, sin ti nada podemos hacer, sin ti nada podemos lograr. Oh, Padre, sin ti somos nada, Señor. Por eso llénanos, oh, llénanos, Señor. Oh, necesitamos de ti. Necesitamos tu presencia, Señor. Oh, necesitamos tu fuego, Jehová. Oh, necesitamos tu unción, Señor. Oh, muévete de una manera especial, Señor. Oh, te entregamos nuestras vidas, Señor. Te entregamos nuestras peticiones, Jehová. Oh, te entregamos nuestro hogar. Te entregamos nuestra salud, Señor. Y te damos gloria. Te damos gloria, Señor. Te damos gloria, Jehová. Porque tú eres alto. Oh, tú eres alto. Oh, tú eres alto, Padre. Y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Oh, alabanza, alabanza al Señor. Oh, te exaltamos, Padre. Con tu gracia hoy desciende como aceite derramado. Oh, dile en esta noche, hermano, úngeme, Señor. Como fuente de agua viva, saciar mi sed. Oh, ven y sáciame, Señor. Ven y purifica. Oh, purifica, purifica, purifica. Paloma con tu gracia hoy desciende. Oh, desciende, Jehová. Aceite derramado, Úngenos, Señor. como fuente de agua viva, saciar mi ser, llamar el fuego. Oh, sí, Señor, sí, Señor. Oh, purifica, purifica. Llamar el fuego, ven y purifica. Oh, purifícame, Señor, purifícame. Llamar el fuego, ven y purifica. Oh, no quiero ser igual, no quiero ser igual, Señor. Llamar el fuego, ven y purifica. Oh, te doy la libertad, Señor. Te doy la libertad en esta noche. Ven y purifica. Oh, sí, Señor, en esta noche toma el control. Oh, te alabamos, Señor, díselo, hermano, en esta noche. Oh, Jehová, yo te alabo. Oh, Jehová, yo te adoro. Oh, Padre, yo te exalto. Oh, tú tienes el primer lugar en mi vida, Señor. Padre, no hay nadie como tú. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza, Señor. Oh, santo, santo, santo. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Mis hermanos, ¿quién vive? Hermano, ¿quién vive? Y su pueblo, y su nombre, y su pueblo. Hermano, nos sirve un Dios grande, amén. Nos sirve un Dios poderoso, merecedor de gloria y merecedor de honra, amén. No te importa esa circunstancia, pero esta merecedor de gloria y honra, amén. Pues le háganos deleitar en su presencia. Manera también avisándonos fuerte y llamar deleitar de su presencia. Pues a buena noche no está más que bom venir de casa, Señor. Están sintonizándonos también. Dios mencionaba de una manera especial. Deleitar de presencia de Señor a buena noche, amén. Y así na con gozo nos está pasando de lectura de palabra con nuestra hermana Sara Rodríguez. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Dele fuerte palmas al Señor. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor. Él es digno y merecedor de toda gloria. Aleluya. Dios bendiga a mis hermanos.
Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 2, aleluya. Gloria al Señor. Sigue alabando a tu Señor mientras buscas, aleluya. Gloria al Señor. Lucas capítulo 2, versículo 25. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Mis hermanos lo tienen. Un amén más fuerte. Amén, aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para ofrecer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Aleluya. Hermanos, quiero compartir una pequeña inspiración que recibí de Dios a través de su palabra, gloria a Dios. La Biblia en este pasaje no habla mucho de Simeón, pero sí lo que menciona varias veces era que él estaba lleno del Espíritu Santo, aleluya. Yo no sé cuánto tiempo esperó Simeón, pero lo importante fue que él esperó lleno del Espíritu Santo. Yo no sé si Dios te ha prometido cosas a ti, pero lo importante es ser lleno del Espíritu Santo para poder esperar pacientemente, aleluya. La paciencia es un fruto del Espíritu, aleluya. El ser humano de por sí no es paciente naturalmente, sino que por medio de su Espíritu Santo podemos esperar pacientemente. En el libro de Samuel 13 vemos que Saúl actuó locamente, aleluya, y por eso haciendo cosas que no le tocaban a él, aleluya. Por eso debemos esperar lleno del Espíritu Santo para no cometer locuras, aleluya. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que son benditas desde el principio, Señor. Siga añadiendo bendición, Señor, y que esta palabra puedan ser prosperadas en cada uno de nuestros corazones. Llénanos más de tu Espíritu Santo, Señor, para poder esperar pacientemente las promesas que tú nos has hecho, Señor, para poder esperar las promesas que tú nos has hecho en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amém, aleluia. Conosco nosso irmão Cindy. Deus menciona a nossa irmã Sara de uma maneira especial e prospera a palavra de nosso coração, amém? E assim a nossa vai cantar com gozo, com alegria para o Senhor, com a jovencita Ana Lea, Ketsia e nossa irmã Jendeli, amém? Glória ao Senhor. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Cuántos vinieron a alabar a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos son libres en esta noche? Gloria a Dios. Manera agua de río, ora na llega la mar. Manera agua de río, ora na llega la mar. Así na llegue gloria de Dios na mi corazón. Así na llegue gloria de Dios na mi corazón. Manera agua de río, ora na llega la mar. Manera agua de río, ora na llega la mar. Así na llegue gloria de Dios na mi corazón. Así na llegue gloria de Dios na mi corazón. Ahora na llega la mar. Manera agua de río, ahora na llega la mar. Así na llegue gloria de Dios na mi corazón. Así na llegue gloria de Dios na mi corazón. Llegan a la
llegue gloria de Dios a mi corazón. Así no llegue gloria de Dios a mi corazón. Ahora con libertad, ahora con vida salvar, vida sin que poder ni presencia de Dios. Ahora con libertad, ahora con vida salvar, vida sin que poder ni presencia de Dios. Como las aguas del río cuando llegan a la mar, como las aguas del río cuando llegan a la mar, así llegó la gloria de Dios a mi corazón, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Y ahora que libre soy, ahora que salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Y ahora que libre soy, ahora que salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Même avec une rivière, les rivières dans la mer. Même avec une rivière, les rivières dans la mer. C'est comme ça que bon Dieu y fait, en dedans que moi. C'est comme ça que bon Dieu y fait, en dedans que moi. Venez à bon Dieu sauver, venez à moi s'accueillir, venez à moi sentir pouvoir, ça c'est pouvoir présent pour Dieu. Venez à bon Dieu sauver, venez à moi s'accueillir, venez à moi sentir pouvoir, ça c'est pouvoir présent pour Dieu. Ahora que llega la mar, manera agua de riuna, ahora que llega la mar, así no llegue gloria de Dios a mi corazón, así no llegue gloria de Dios a mi corazón. Su libertad, ahora comida salva, vida sin que poder y presencia de Dios, ahora con libertad, vida sin que poder y presencia de Dios. como las aguas del río cuando llegan a la mar, como las aguas del río cuando llegan a la mar, así llegó la gloria de Dios a mi corazón, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Y ahora que libre soy, ahora que salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Y ahora que libre soy, ahora que salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Même avec une rivière, les rivières dans la mer. Même avec une rivière, les rivières dans la mer. C'est comme ça que mon Dieu y fait, en dedans que moi. C'est comme ça que mon Dieu y fait, en dedans que moi. Connais un bon Dieu sauvé, connais un moi sentir libre. Vive pouvoir, ça c'est pouvoir présent pour Dieu. Connais un bon Dieu sauvé, connais un moi sentir pouvoir, ça c'est pouvoir présent pour Dieu. Ahora comida salva, vida sin que poder, que presencia de Dios. Ahora que libre soy, ahora que salvo soy, ahora siento el poder. Ahora con libertad, ahora comida salva, vida sin que poder, que presencia de Dios. Y ahora que libre soy, ahora que salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Mas vim aqui para buscar poder, mas vim aqui para buscar poder. Llena-me, Senhor, Candela de altar, llena-me, Senhor, candela de altar. Eu vim aqui para buscar poder, mas vim aqui para buscar poder. Llena-me, Senhor, Candela de altar, llena-me, Senhor, candela de altar, com candela de altar, com candela de altar. Llena-me, Senhor, mas vim aqui para buscar poder, mas vim aqui para buscar poder. Llena-me, Senhor, candela de altar, llena-me, Senhor, candela de altar, com candela de altar, candela de altar. Llena-me, Senhor. yo vine aquí a buscar poder, yo vine
vamos a dejar por aquí a nuestra hermana Sinaí con un especial. Se pueden sentar. Gloria a Dios. ¿Quién está viva? Y a su nombre. Gloria a Dios. Amén. Mi hermana, no estoy en costumbre de cinta hora especial, pero me quiero pedir, hermana, balanta para. Van canta para nuestro Señor. Amén. Porque pasó Jesús está en la puerta. Y él también busca una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. La nos balanta para y canta para nuestro Señor. Gloria a Dios. Santo vota, Señor. Las trompetas están sonando, anunciando que hay boda. Las trompetas están sonando, anunciando que hay boda. Es el Cordero Inmaculado que ya viene por su novia. Es el Cordero Inmaculado que ya viene por su novia.
Dios, aleluya. ¿Y cuántos van a estar en esa boda? Gloria a Dios. Yo quiero pedir a los servidores del templo que pasen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sigue alabando a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Señor, en esta hora te presentamos, Señor, las ofrendas. Que seas tú, Espíritu Santo, multiplicándolas y que seas tú bendiciendo a cada uno de ellos que den con corazón contento, Señor. Amén. Si mi no alabé, lo mita un rato y ora con mi cara de donde la sacami. Lo mi tengo y adora y di mi mesnache. Lo mi tengo y adora Rini mi mesnache. Si mi no alabé, lo mita un rato y ora con mi corda de donde la sacami. Lo mi tengo y adora Rini mi mesnache. Lo mi tengo y adora Rini mi mesnache. Si mi no alabé, lo mi doy ingrato y ora con mi corda de donde la sacami. Lo mi tengo y adora Rini mi mesnache. Lo mi tengo y adora Rini mi mesnache.
nombre, oh Dios. A tu nombre sea tu honor y gloria, oh Dios. Solo tú mereces gloria y honra, Dios. Alabado sea tu nombre, oh Dios. Dios bendiga a mi hermana. Dios bendiga a mis hermanos. ¿Quién está viva? ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Ahora nos está de un culto de joven. Estamos en un culto de jóvenes. Pues el mensaje está dirigido a jóvenes, pero tú, Román, por aprovechar DJ. El mensaje pues está dirigido a los jóvenes, pero aprovechense todos los hermanos. Amén. Si nos puede abrirnos Bible en Romanos 8:28. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos 8:28. Mientras usted busca, sigue alabando a Dios. Amén. Mientras usted busca, sigue alabando a Dios. Amén. ¿Romano tiene? Mis hermanos lo tienen. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Amén. Nos está esa palabra de nombre de Tata y Espíritu Santo. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y no sa que Dios está así turcos obra junto pabón pa esnan que te estima a Dios, pa esnan que te llama según su propósito. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Me quiero pedir, hermana Wendy, si por hacer oración para el mensaje. Amén. Gloria a Dios. Alza tus manos, hermanos, y usted también en sintonía. Alza su mano, cierra sus ojos y vamos a pedir a Dios que nos hable en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Nos dará un servicio de juventud a encargo de jóvenes a noche, pues jóvenes. Tenemos corazón abrir, atento para lo cual Dios que papia cubo, pero también es grande, nan, amén, adulto, nan, y cada uno en sintonía, abrimos corazón para ver noche, para Dios papia cubo, amén, gloria al Señor, Padre Santo, Dios de gloria, nos está alabado, nos está glorificado nombre santo, Señor, y tata nos está mabodanqui para cada uno de nos, cutaquinan, de lugar aquí para cada joven, Señor, cutaquinan, abobay papia, Señor, usa nuestro manelo de manera especial, tata la gaeta, instrumento, a ver noche, como trabalho que usa, Senhor, papá, pega cada vida del lugar aqui e também cada que está em sintonia, Deus. Tata vai quebrar cadena através do bom mensagem, vai romper, Senhor, tudo o qual que estás trovando, nos quebra, Senhor, tu atadura, nan Deus, Tata, abre coração, Senhor, Senhor, plug e coração, nan Deus, oh Senhor, por bom mensagem, por cair de monteira, Senhor, que palavra por cair de monteira, oh Deus, danke, Senhor, tu honra y tu gloria, tapaboso a noche de nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mi hermana Pocinta. Mis hermanos se pueden sentar. El tema de mensaje aquí está. El tema de este mensaje es: el propósito de Dios está perfecto. el propósito de Dios es perfecto. Amén. De Romanos 8:28 nos sale esa. En Romanos 8:28 leímos: y no sa que Dios está así turcos obra junto pabón pa esnan que te estima a Dios, pa esnan que te llama según su propósito. y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Básicamente, el mensaje, Básicamente todo el mensaje por guardo resumir en el versículo aquí. puede resumirse en este versículo. Pa sobre tu persona que te estima a Dios, Porque todos los que aman a Dios, promesa de Dios está, la promesa de Dios es que tú lo que nos pasa de todos lo que pasamos, por la prueba, puede ser lucha, pruebas, tiempo tan difícil, tiempos difíciles, tiempo que nos está sintiendo débil. tiempo cuando nos sentimos débiles. Tú eres aquí parte del propósito de Dios. Todo esto son parte del propósito de Dios. Para Dios trata con nos vida. Para Dios tratar con nuestras vidas. Amén. Ahora para que una historia que básicamente nos tú conoces. Hoy me quiero detener una historia que básicamente todos conocemos, Que es la historia de José. que es la historia de José. José de Judá y Jacob. José, hijo de Jacob. Bueno, todos son Judá y Jacob. José de Génesis. José de Génesis. Amén. La conoce en Génesis 37. Vamos a Génesis 37.
Hoy via ahora conos lesa una historia que ya nos conoce cava. Muchas veces cuando leemos una historia que ya conocemos, Nos pensa que no volotin que nos pusimos for de historia aquí. pensamos que hay de nuevo para aprender de esta historia. Pero Romana Dios a sorprendeme. Pero hermano, Dios me sorprendió. Y tengo punto nang que mi alesa den via que volver volver lesa historia. Y hay muchos puntos que me llamaron la atención ahora que volví a leer la historia, Que estaba impactante. que era muy impactante. Y me espera esta algo que está encorajar Romana también. Y espero que es algo para animar a los hermanos también. Pues me que pasa un tiki de resumen de historia de José y subrayar punto na aquí. Quiero pasar un poquito en la historia de José y subrayar estos puntos. Sí, la que nos comienza en Génesis 37, Empezamos en Génesis 37, versículo 2. versículo 2. Esta visa, esa quinanta es generación de Jacob. José, un joven de 17 años, que estaba de pastorear y carnena junto con su hermana. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Pues aquí nos mira un joven Aquí vemos un joven con 17 años, de 17 años, bastante young. bastante joven. Y más abajo, en el mismo capítulo, en el capítulo 3, Más abajo, en el mismo capítulo, versículo 3, está sigue visa, sigue diciendo, ahora Israel estaba estima José más que tursu otro yu, hombrnan, pasora estaba yu de su viejez, y él alaga trae un túnica de opicolope. y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y su rumán hombrnan amira con nantata estaba estime más que tursu otro rumán hombrnan, pese nanga odie y no por papia con cariño. Viviendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces estaba un sueño y ahora que él conta su rumán hombrnan es aquí, nanga odie más ainda. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él avisanan, por favor, escucha ese sueño aquí, kumitabatin. Y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Pasora, mira, no estaba tan mara, bojí, den kunuku y ata, mi bojí alanta, y ya queda para recht. Y mira, vos bojinan, abin para tu rons y abaij para mi bojí. Y he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaban al mío. Ora suruman homernan, avise, ta reina botabay reina ribanos, of ta gobernar botabay gobernar ribanos. Así nanang audien más ainda pa motivo de su sueño nan y pa motivo de su palabra nan. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Pues aquí nos mira José, Y aquí podemos ver a José, un joven de 17 años, un joven de 17 años, de una situación de una familia bastante ferfelo, en una situación muy fuerte en su familia. que su rumán hombre nan ta odiele. Sus hermanos le odiaban. ¿Cuánto lo desea para su rumán odie? ¿Cuántos desean que sus hermanos le odien? Ningún, ¿no? Nadie, ¿o no? Pues van por ponernos mes en el zapato de José para nos viva junto con José esa situación aquí. Pues tratamos de ponernos en los zapatos de José y vivir con él esta situación. Amén. La que nos va ahora capítulo 18, versículo 18. Vamos ahora a versículo 18. Aquí nan su tata, José su tata, amandele bay camina su rumana tabata, con tabata basic ta pastoría y carnenan. Aquí su padre le mandó a ir donde estaban apacentando las ovejas sus hermanos. Y versículo 18 de visa, 18 dice, ora nan mire de leu y prometo que ella llega cerca nan atra complot contra je pa mate.
Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y nang abisa otro, ata es soñador tabing. Y dijeron uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora entonces, van laga nos mate y tere de un di eposnan y nos lo visa, un bestia salvaje a devorar, anto laga nos mira, kiko tapasa, di su sueño nan. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Pues aquí nan es situación mira más perfelo ainda. Y aquí se puso peor la situación. No solamente odio, No solamente odio, sino hubo que surumanan está trayendo complot para matar. ahora sus hermanos se conspiran para matarlo. Pero Dios está perfecto. Pero Dios es perfecto. Y su propósito está perfecto. Y su propósito es perfecto. Y nos mira, dice un rato después, nada cambia de plan. Y podemos ver un rato después ellos cambiaron de plan. Pues Dios ha preservado la vida de José. Pues Dios preservó la vida de José. Na 23, no se sigue. En 23 sigue diciendo, Así na sucede que ahora José llega cerca de su rumana, nada quita José su túnica, for de su curpa, e túnica de opicolo, que estaba timbisti, y nada coge tire den epos. Ahora epos estaba tabashi, sin ni un tiki de agua den. sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre él, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Na 26. En 26, Y Judá avisa su rumana, ¿de qué provecho esa etapa nos mata nos rumán y tapa su sangre? entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Van la nos vende que Ismaelita nan y no pone nos man ribaje pa sobre esta nos rumán, nos mes carne. Y su rumana escuché. Venid y vendémosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Anto algún comerciante madianita a pasa y nan ajala José 13 arriba y a saque for 10 pos y a vende que Ismaelita nan pa 20 ciclos de plata. Así nan ahí iba José Egipto. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba. Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Amén. Na 26 de visa, mientras tanto, en Madianita nan a vende José na Egipto cu Potifar, oficial de Faraón, capitán de guardia. Gloria a Dios. 36. 36 dice, y los madianitas lo vendieron a Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Amén. Pues, Rumanan, aquí nos por mira con Dios ha preservado la vida de José, Pues hermanos, aquí podemos ver cómo Dios preservó la vida de José, aunque nada vende, aunque le vendieron, pero Matelo estaba tapillo, amén. pero matarlo era peor, sería peor. Y Dios su propósito está perfecto. Y el propósito de Dios es perfecto. Pues si Dios avisa algo, es ahí lo sucede. Si Dios dijo algo, eso sucederá. Amén. Y ahora es la primera parte que ha impactado a mí. La primera parte que me impactó, Nos puede ser en Génesis 37, lo podemos leer en Génesis 37, capítulo 1. versículo 1. Versículo 1. Ahora ahí va José Egipto y Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de guardia, a cumplir cerca de Ismaelitanan, quien denan ahí ve allanan. 39. 39, versículo 1. Capítulo 39, versículo 1. Llevando pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que le habían llevado allá. Ahora escucha bon que yo también seguirán. Escucha bien lo que dice aquí.
Y Señor estaba con José. Mas Jehová estaba con José. Romana, esa aquí estaba algo que impacta a mí. Hermanos, esto era algo que me impactó. Dicon, ¿Por qué? pastora, dentro de historia, Porque en toda la historia, esa que te promete camino que el autor está enfatizando Esa- que el la- Señor estaba con José. es la primera parte donde el autor enfatiza que Jehová estaba con José. Y el momento aquí estaba un momento difícil para José. Este era un momento difícil para José, Un momento de prueba. un momento de prueba, Un momento de dificultad. un momento de dificultad. Pero Dios quiere enfatizar, Pero Dios quería enfatizar, aunque en un tiempo de prueba, aunque en tu tiempo de prueba, en un tiempo difícil, aunque en tu tiempo difícil, en un tiempo que bunsa más una bay, en un tiempo que no sabes dónde ir, Dios te avisa Dios- que está cubo. Dios te dice que está contigo. Amén, hermana. Pues esa que impacta mi vida con importancia de este versículo aquí, Esto me impactó mi vida, la importancia de tener este versículo para enfatizar que el Señor está cubo de un tiempo tan difícil. para enfatizar que Jehová está contigo en tu momento difícil. Ahora, otra cosa que impacta a mí. Otra cosa que me impactó, No sabe la historia que después de esa aquí, sabemos la historia que después de esto, que Dios estaba con José, que Dios estaba con José, Dios ha bendicionado a José Dios bendijo a José y ha prosperado turcos que estaba así, y prosperó todo lo que él hacía. y Potifar que estaba de su shon, Y Potifar, que era su señor, ha dado un puesto importante, le dio un puesto importante, que estaba su servidor personal, que él era su servidor personal, su mayordomo. su mayordomo. Y después de ese, ha sucedido que esposa, Y después de eso sucedió que su esposa, pues esposa de Potifar, esposa de Potifar, estaba que era Drumi con José, quería acostarse con José, pero José estaba tan nenga, pero José negaba. y esposa estaba tan insistí. Y la señora insistía. Y en la 9 nos podemos mirar la reacción de José. En 9 podemos ver la reacción de José. José te avisa, esposa, José dice a la esposa, no tiene ningún gente más alto de casa aquí que a mí. no hay otro mayor que yo en esta casa. Y él no ha negado nada, sino abusó. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, Pasó a otra su esposa. por cuanto tú eres su mujer. Con Anto, mi por así maldad grande aquí y peca contra Dios. ¿Cómo pues haría yo esta gran mal y pecaría contra Dios? Pues José su preocupación no estaba Pues la preocupación de José no era para fallar eso, para fallar con su señor, sino de no que peca contra Dios. pero él no quería pecar contra Dios. Pues José como un joven de 17 años, Pues José, como joven de 17 años, no estaba a buscar aprobación de gente. no buscaba la aprobación del ser humano, Estaba a buscar aprobación de Dios. buscaba la aprobación de Dios. Pues su enfoque principalmente Pues su enfoque principal, no estaba con el a falla su son, no que iba a fallar con su señor, sino en lo que falla Dios mismo. pero él que no quería fallarle a Dios. Y siempre que agrada a Dios. Siempre quería agradar a Dios. Manera un versículo Hopi conocí, Como un versículo muy conocido, Salmo nan 119:11 kuda bisa, Salmos 119:11, que dice: Vos palabra me esconde de mi corazón, para mí no peca contra vos. Salmos 119:11. Gloria a Dios. Dice así: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pues romana, José estaba firme en su zapato, Pues, hermanos, José estaba firme en su zapato, sabiendo que el tinco confía a Dios, sabiendo que tenía que confiar a Dios, y él está fiel sirviendo a Dios, tenía que ser fiel sirviendo a Dios, y él no puede caer en tentación y peca contra Dios. y no podía caer en tentación y pecar contra Dios. Un joven de 17 años, lejos de su casa, Un joven de 17 años, lejos de su casa, de un país extranjero, en un país extranjero, tanto tentación viniendo de en su dirección, con tantas tentaciones en su dirección,
Y él decidió para huir. Él decidió huir. Pues aquí está algo impactante, hermana. Pues esto es algo impactante, hermanos. Nos Aleluya. vamos back na Génesis 39. Podemos regresar a Génesis 39. Camina con esposa a ganhar arriba José, Donde la esposa mintió sobre José, visando que José que era violé. diciendo que José la quería violar. E ahora não a tiré en prisión. Y le echaron en la cárcel. E aqui não é de dos viatas vuelve a mencionar Y aquí la segunda vez vuelve a mencionar na Génesis 39:21. Génesis 39, 21. Mas Señor estaba con José Pero Jehová estaba con José y a mostré misericordia y le extendió su misericordia y a doné gracia en vista de jefe de prisión. y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. A trove enfatizando que Dios está cubo de tiempo de prueba. Otra vez enfatizando que Jehová está contigo en tiempos de prueba. Es un cosa nos podemos mirar en 1 Corintios 10:3. Igual podemos ver en 1 de Corintios 10, 13. Esta dice así: Dice así: ninguna tentación fuera de lo que tu gente te pasa den no abin ribaboso y Dios está fiel quien de lo no permitir para vos guardo tentar más que vos por soportar, mas junto con la tentación él lo provee salida también para vos por soportar. no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén, hermana. Aleluya. Dios recordándonos que siempre está junto con nosotros, más ainda de nos prueba. Dios recordándonos que Él está con nosotros, más aún en la prueba. Después de historia está relatada con un copero a caer, ¿será? Después la historia relata que un copero le echaron en la cárcel Y el copero también estaba teniendo un sueño. y el copero también tuvo un sueño. Y José a interpretar el sueño aquí. Y José interpretó este sueño. Y José a pedir el copero, ahora que va a verse a Faraón, Y José pidió al copero cuando regrese a Faraón para acordar arriba allí. para acordarse de él. Y a suceder así también. Y sucedió así también. Ahora que Faraón estaba teniendo un sueño, Cuando Faraón tuvo un sueño, el copero acorda arriba José en prisión. el copero se acordó de José en la prisión, Que a interpretar su sueño. que interpretó su sueño. Y ahora él a informar a Faraón de eso aquí. Y informó a Faraón sobre esto. Y Faraón a llamar a José. Y Faraón mandó a llamar a José. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, precioso Señor. Y nos podemos mirar que José a interpretar el sueño. Y podemos ver que José interpretó el sueño. Y Faraón ha dado un puesto muy importante en el reinado de Egipto. Y Faraón le dio un puesto importante en el reinado de Egipto. Y después de capítulo 41, Y después en el capítulo 41, algo que camina por mira que José a comprender el propósito de Dios. y aquí podemos ver que José comprendió el propósito de Dios, Mirando qué nombre le dio a su yunan. viendo qué nombre él dio a sus hijos. La que no va a 41, Génesis 41, versículo 50. versículo 50. Esta avisa, ahora prometo a enan de hamber a comenzar a nacer dos hamber para José. Quien enan a Senat, Yumuedi Potifera, sacerdote de On a Hayape, y José aduna el primogénito en nombre Manasés. Pasobra Dios a asimilubida, tur mi problema nan y gente e cas de mi tata.
Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Amén. Pues aquí nos mira que José está expresa Aquí podemos ver que José se expresa con edificación de el primogénito, el nombre de su primogénito, con el significado del nombre de su primogénito, que Dios está su refugio, que Dios es su refugio, que Dios ha permitido olvidar su problema, que Dios le permitió olvidar sus problemas y el cas gente cas de su tata. y toda la casa de su padre. Aquí lo que me da a comprender está que el olvidar aflicción Aquí yo puedo entender es que Dios le hizo olvidar la aflicción y que él perdonó a su hermana. y que él perdonó a sus hermanos. Pasó más que claro, esta corda aquí que pasa, Más que claro, él se acuerda de lo que pasó, pero ahora recuerda ya no tiene dolor más. pero cuando se acuerda ya no tiene dolor, Pasó ahora Dios a sana su corazón. porque Dios sanó su corazón. Y es aquí por así para botar, mi hermano. Y esto lo puede hacer para usted también, hermanos. Edi 2 yu, El segundo hijo, na versículo 51. versículo 51. Y el aduna es un de dos en nombre Efraín. Pasó ahora Dios a mi fructífero na etera de mi aflicción. 52. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Pues aquí nos mira Aquí podemos ver que Dios ha cumplido con su propósito de envía de José. que Dios cumplió con su propósito en la vida de José, Aunque le pasen tanto prueba, aunque pasó por muchas pruebas, tanto aflicción, tantas aflicciones. Dios ha sido fructífero de tierra de su aflicción. Dios le hizo fructífero en la tierra de su aflicción. Y después historia de seguir el ataque su hermana a vir para buscar comida. Después su historia relata que sus hermanos vinieron a buscar comida. Y aquí nos mira de José su propia palabra, ¿no? Y aquí podemos ver de las propias palabras de José, Que esta expresa que el hermano no me está rabia, que él expresa que los hermanos no tienen que estar enojados of triste, o tristes para lo que nada así con él. por lo que le hicieron, Pasó, él a comprender que estaba el propósito perfecto de Dios. porque él entendió que era el propósito perfecto de Dios. Aunque estaba de un tiempo difícil, Aunque era un tiempo difícil, un joven de 17 años, un joven de 17 años, odiaba a su hermana, odiado por sus hermanos, vendí como esclavo, fue vendido como esclavo de entera desconocí. en una tierra desconocida. Después de diferentes años, Después de diferentes años, después de 13 años, después de 13 años, esta expresa es palabra na aquí na su hermana. él expresa estas palabras a sus hermanos. Na Génesis 45. En Génesis 45, Versículo 3. versículo 3. Ora José avisa a su hermana, Y dijo José a sus hermanos: a mitad José, Yo soy José, mi tata está na vida ainda, ¿vive aún mi padre? mas su hermana no podrá contestar, para sobre nan estaba tours pantazo delante. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Ora José avisa a su hermana, Entonces dijo José a sus hermanos: por favor, jala más cerca de mí, Acercaos ahora a mí. y na a la más cerca. Y ellos se acercaron. Y él avisa, Y él le dijo: a mitad vos hermano José, que vos abende, manda a Egipto. Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Y ahora no sea triste ni rabia que vos mes, para sobre vos abendemi a Kinán. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Para sobre Dios a mandarme vos delante para preservar vida. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Para sobre 2 años acaba, estaba en hambre de entera aquí, y ainda también 5 años, de cual lo no tiene plugmento ni se cosecha. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni ciega. Y Dios a mandarme vos delante para preservar un restante para vos ribatera
y para tener vos una vida para medio de una gran liberación. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Pesa yanto no ta vos a mandarme quinan, sino Dios. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Y él así mi un tata para Faraón y señor de enter su casa y gobernador de enter tierra de Egipto. Que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Pues hermano, aquí nos podemos mirar José. Pues hermanos, aquí podemos ver a José, Un José cu hopi madura, un José muy maduro, cu a realizar cu todo lo que pasa en su vida. que él realizó que todo lo que pasó en su vida, Tu reprueba nan, todas esas pruebas, estaba ta voluntad perfecta de Dios era la voluntad perfecta de Dios para preservar vida. para preservar vidas. Y ya no estaba tin rencor más. Y ya no tenía rencor. Él la perdonó a su hermana. Él perdonó a sus hermanos. Y eso aquí está algo grande, hermana. Eso es algo grande, Y hermanos. algo de admirar. Algo de admirar. De un joven de 17 años De un joven de 17 años que para firme, que se paró firme, aunque lucha en Abini, aunque vinieron luchas, pruebas, tentación, tentaciones. él la para firme Él se paró firme y esta tiene temor de Dios. y él tenía temor de Dios. Para sobra, estaba ta hui para picar. Porque él huía del pecado. Amén, hermana. Amén. Y quiero pedir músico en la pasa. Quiero pedir a los músicos que pueden pasar. Eso aquí está algo impactante que impacta a mi vida. Eso es algo muy impactante que impactó a mi propia vida. Que está un ejemplo para algo que a mí, ojalá mi portin el temor así na alto manera, o sea. Que es un ejemplo para mí que ojalá yo podía tener ese temor alto como José. Es perseverancia, En perseverancia, es compasión, la compasión, tanto amor y perdón. tanto amor y perdón. Y siempre nos tenemos que aferrar para llegar a la perfección. Y siempre tenemos que aferrar para llegar a esa perfección. Para no estar seguidores de Jesús. Para ser seguidores de Jesús. Que estima a otro. Que aman uno a otro. Que perdonar. Que perdonan. Que reconocer. Que reconocen. Que aunque no esté en prueba. Que aunque estamos en prueba. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y Dios está en control. Y Dios está en control. Para sobre Dios su propósito está perfecto. Porque el propósito de Dios es perfecto. Amén, hermano. Dos mencionar, mi hermana. Gloria al Señor, aleluya. Nos planta para ver noche, amén. Gloria al Señor. Y sigue alabando a Dios. Precioso Señor, aleluya. Dios su plan para cada uno de nuestras vidas está perfecto, amén. El plan de Dios para cada una de nuestras vidas es perfecto. No importa la lucha, no importa la dificultad, tenemos que perseverarnos en el camino del Señor. No importa la lucha o dificultad, tenemos que perseverarnos en el camino del Señor. Nos tenemos que perseverar en el camino del Señor. Porque Dios sabe lo que hace. Pastor, Dios sabe qué está así. Gloria al Señor. El altar está abierto en esta noche. El altar está abierto en noche. Si quiere pasar. Si ¿qué pasa? Jóvenes, si quieren pasar. Jóvenes, si ¿qué pasa? Este es un culto de jóvenes, amén. ¿Sabes que es un culto para jóvenes? Y Dios habló a nuestras vidas en esta noche. Y Dios papi que nos pida hoy noche. A través de esta historia de José. A través de la historia de José aquí. Como ya escuchamos, un joven de 17 años. Mañana nos escucha un joven de 17 años. Pero él perseveró. Pero él persevera. Perseveró firme en los caminos de Dios. Él para firme en el camino de Dios. No importando la lucha. Sin importar la lucha. No importando la dificultad. Sin importar la dificultad. No importando las tentaciones. Sin importar la tentación. Hoy en día hay muchas tentaciones. Hoy en día tiene tentación. Los jóvenes y adultos. Para joven y adulto. Pero Dios está con nosotros. Pero Dios está con nosotros. Igual que Dios estuvo con José. Dios estaba con José. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y Él no permite ninguna tentación. Que no te permite ninguna tentación. Que no podamos resistir. Que no podemos resistir. Tenemos que parar firme, hermanos. Nos sigo para firme, hermano. Jóvenes. Cristo viene pronto. Cristo está bien pronto. Cristo viene pronto. Cristo está bien pronto. Cristo está a la puerta. Cristo está en la puerta. Todo pinta que Cristo viene pronto. Turco está muestra que Dios está bien pronto. Pues para firme. Pues para firme. Deja a Dios tratar contigo. Deja Dios tratar cubo. Deja a Dios cambiar tu corazón. Deja Dios cambiar tu corazón. Dele una oportunidad a Dios. Una oportunidad a Dios. Dele un chance al Señor. Dona a Dios un chance. Para mostrarte
mostrado el propósito que Él tiene para tu vida. el propósito que tem para tu vida. El propósito que tuvo con José El propósito que estaba tem para era un você. plan perfecto. Un plan así no perfecto. Pero Dios tiene para cada uno de nosotros también Que Dios tem para cada uno de nós também. un plan perfecto. Un plan perfecto. El altar está abierto en esta noche. El altar está abierto. Venga a hablar con tu Dios. Ven papi como Dios. Venga a pedir al Señor. Ven pedir Señor. Muéstrame tu plan. Mostrame tu plan. Muéstrame tu voluntad. Mostrame tu voluntad. Muéstrame, Señor, Mostrame Señor. lo que quieres hacer con mi vida. Lo que vos quieres hacer con mi vida. Aquí estoy, joven. Trata conmigo. Trata conmigo. Gloria a Dios. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad, el tiempo y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo. Gloria a Dios, aleluya. Mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás. Gloria a Dios. Joven, pasa, mi papi como Dios. Pasa, joven, pasa. Ven papi como Dios. La decisión está de manga de noche. La decisión está en tu mano. Bota la que situación dominaba. ¿Vas a dejar que la situación te domine? Bota la que prueba va y cubo. ¿Vas a dejar que la prueba O bota te la lleve? que Dios trata como vida. ¿O vas a dejar que Dios trate con tu O vida? bota la que Dios gobernaba vida de ¿O vas a noche. dejar que Dios gobierne tu vida? La esta decisión noche? que de manga está. La decisión está en tu mano. Vos mayor no por una decisión pavo. Tus padres no pueden tomar esta Ta decisión. abo tinko tu Tú lo decisión. tienes que tomar. Ta abo tinko dale stop. Tú tienes que tomar el paso. Ta abo tinko aceptar. Tú tienes que aceptar. Es fiel amigo. Este fiel amigo. Es fiel amigo está aquí nanga de noche pavo. Este fiel amigo está aquí en esta noche. Es fiel a noche que salvaba de noche. Este fiel amigo te quiere salvar en esta noche. Es fiel amigo está aquí nang. Este fiel amigo está Abre aquí. tu corazón Abre tu corazón y acepta el fiel amigo aquí. y acepta este fiel amigo. El tiempo está acabando. El tiempo se está acabando. No piensa como tin mañana ainda. No pienses que tienes mañana Pasó todavía, mañana no está dinos niun. porque mañana no es de nosotros. Mañana no está divo. Mañana no es tuyo. Bueno, sabes si vas a salir de aquí nang. No sabes si sales de aquí. Kiko te va a ¿Qué es pasar. lo que va a pasar? Bueno, sabes Kiko te va a pasar mañana. No sabes lo que va a pasar Bueno, mañana. sabes Kiko te va a pasar otro simán. No sabes lo que va a pasar la próxima Ahora semana. Dios está aquí nan Hoy pavo. Dios está aquí para ti. Ahora el fiel amigo está aquí nan pavo. Hoy el fiel amigo está aquí para ti Y es que para abrir tu corazón. y quiere que abra tu corazón. Si tiene una persona que nan de noche, Si hay alguien en esta noche que no conoce al Señor, que no conoce al Señor, un adulto, un joven, un adulto, un joven, o si vos quieres reconciliar con el Señor, o si quieres reconciliar con el Señor, ahora esta buena noche. hoy es tu noche. El fiel amigo está aquí en esta noche para tocarte. El fiel amigo Taquinán para tocar. El fiel amigo está aquí, está llamándote. El fiel amigo Taquinán llamando vos. El Señor te dice en esta noche, El Señor te avisa buena noche. si hoy escuchas mi voz, Si hoy escucha vos mi no voz, endurezcáis tu corazón. Él está aquí en esta noche. el Taquinán buena noche. Pasa adelante, Él te está llamando. Pasa adelante, está llamando. Gloria al Señor. Adora al Señor en esta noche, aleluya. Adora al Señor a noche.
El Señor está aquí en este lugar. Senhor está aqui nesse lugar aqui. Cuando su palabra sale, Dios habla siempre en nuestras vidas. Ora sua palavra sale, Siempre habla en nuestras vidas. sempre está papo com nossa vida. Vamos a orar por una petición para los enfermos en el hospital. Vamos a hacer oração para enfermo no hospital. Luis Díaz, Luis Díaz, Milagro, Dulce, Shahaira, para sanidad. Vamos a orar, hermanos. para sanidade. Vamos a hacer Y oração, hermana. saludamos a todos los que están en sintonía en esta E noche. nós saludamos todos que estão em sintonia. Padre, en el nombre de Jesús, Date Señor. de nome de Jesus. Aquí estamos, Dios. Hasta nós aqui, ó Deus. En tu presencia, Em Señor. tua presença, Senhor. Continuamos, Jehová. Sigue, En tu Senhor. presencia. En tu presencia. Sabiendo que estamos Sabendo que nós está. en tu propósito, Em Señor. bom propósito, Senhor. Mira estas vidas, oh Dios. Mira a vida aqui, ó Deus. Allá en el hospital, Señor. En hospital. Desde aquí mandamos tu palabra viva, Señor. Já que nós estamos mandando palavra viva, Toca Senhor. estas vidas. Toca a vida na Destruimos toda opresión del Está diablo destruir toda opressão do diabo. sobre estas vidas. Riba a vida na aqui. Sobre Luis Díaz. Riba Luis Díaz. Sobre Milagros. Riba Milagros. Dulce. Dulce. Zahaira. Zahaira. Quedan libres en esta noche Hasta queda livre a noite. de toda enfermedad, De toda de enfermedade. todo achaque, De toda toda dolor, dolencia. toda dolencia. Suelte estos cuerpos ahora. Culpa naqui, lança agora aqui. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Danke, Senhor. Gracias por tu palabra, Dios Danke mío. pela palavra, Senhor. Has hablado en nuestras vidas, oh Dios. Vamos a nos vida, Senhor. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Amén. Amém. Dios es bueno. Deus está bom. Y se va a poder sentar, aleluya. Meu irmão, por cinta. Y Dios es maravilloso. Deus está maravilhoso. Quiero leer un versículo solamente. E que ler um versículo só. En Génesis 50, versículo 20. Em Gênesis 50, versículo 20. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, Você vai pensar mal contra mim, mas Dios lo encaminó a bien, mas Deus a encaminhar isso aqui para bom. para hacer lo que vemos hoy, Para o que nós estamos mirando hoje, para mantener en vida a mucho pueblo. para manter na comida roupa e pueblo. Amén, hermanos. Amém. Dios nos ha llamado a salvación Deus está chamando a salvação. y a algunos Dios llama al ministerio. E algum Deus está chamando a ministério. Si Dios te ha llamado, tu camino será Se prosperado. Deus está chamando o caminho, lo vou prosperar. Vendrán muchas dificultades, Houve dificuldade, lo vini. pero Dios está contigo. Pero Deus está cubo. Y justamente hoy, E hoje justamente, regresando a Holanda, I've been back for the Holanda. amén, en el avión yo estaba escuchando audios, Tem avião me estava escutando áudio amén, de WhatsApp, de WhatsApp. que todos van en tu parte de música, O turco estava dando parte de música. amén, cuando estás poniendo alabanza, Agora vou pôr uma alabanza. esos audios también salen. E áudio não dá, me dá sali. Y yo estaba escuchando para eliminar, Me estava escutando para delete. amén, y allí yo escuché a Máximo, alabanza del Mas Señor. escuta Máximo. ¿Cuándo dan bienvenida a Máximo? Quando estava uma boa menina Máximo. Entonces yo estaba pensando, voy en usted y le veo aquí en Me este estava lugar, pensando aleluya. em babu e me mirava aqui na noite. Amén. Y también escuché, E também me escuta. amén, de los ataques de 2019, O aleluya. ataque de 2019. Todas esas grabaciones, Toda gravação, não. amén. Pero si Dios está contigo, Mas se Deus está cubo, el mundo se puede levantar. mundo por lanta. El diablo se puede levantar. Diabo por lanta. Si usted se para firme, Se vou para firme, Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Deus também cumpre com o propósito da Alabanza vida. al Señor, amén. Contento de estar otra vez en casa. Contento de estar na casa trobe. Alabanza al Señor. Y veo toda la familia de Roche Polanco ahí. Alabanza al Señor. Está mirando a família de Roche Polanco. ¿Cuáles dan la bienvenida a todos? Quando te llama tu bom vini? ¿Quién más? Vamos a orar, vamos a despedir de nuestros seguidores. Você vai despedir de nossa seguidora? Amén. Estoy muy contento de poder estar en casa. Está contento de estar trobe na casa? Llegué cansado. Vai chegar cansado? Pero yo dije, yo quiero estar en el culto. Uma Alabanza al vez que está em Señor. culto. Amén, hermanos. Y la cama sacó no sé cuántos brazos para abrazarme. Calma, essa camisa quando mão para abraçar-me. Pero salí corriendo, aleluya. Vou sair com ele. Porque anhelaba estar Você me estava dando ela para estar. en el servicio. Amén. En el servicio. Precioso culto de jóvenes. Precioso serviço de jovem. Amén. Alabanza al Señor. Hermanos, las sillas llegaron. Toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí. Entro en
Él. Si te sientes desechado, dile: Señor,